Amen. Bueno, mis hermanos, les invito a que nos introduzcamos rápidamente en el capítulo de hoy, que es el capítulo 14. So I invite you to quickly introduce ourselves to chapter 14. Lo leyeron en casa, ¿verdad? Did you read it at home? Vamos a ir en pedazos para poder ir desarrollándolo. Let's go by stages so we can start develop them. Vamos del verso 1 al 5. So let's go from verse 5 to 5. What is it? 1 to 5. Oh, sorry, 5 to 5 now. 1 to 5. Dice, It says, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Quiero que tengamos presente I want us to keep in mind dónde exactamente estaban estos 144,000 y el Cordero. where exactly this 144,000 and the lamb were. Para que nos podamos ubicar en el orden de cómo están sucediendo las So cosas. we can place ourselves in the order where everything is happening. La frase inicial nos dice que estaban de pie sobre el monte de Sión. The initial phrase told us that they were standing over Mount Zion. Aunque Juan está en los cielos, Even though John is in heavens, en la visión de los cielos, in the vision of heavens, empieza a mirar lo que está sucediendo en la he tierra. started to see what is happening on earth. Y allí estaban en el monte del templo de Jerusalén. And there they were on the temple of the Mount of Jerusalem. Ellos estaban con sus pies en esta tierra. They were in their feet on this earth. No es una visión que se causó en el cielo. It's not a vision that was caused in heaven. En ese eterno presente él está viendo lo que sucede aquí en In la tierra. that eternal present, he's seeing what is happening on earth. Y lo ve junto al Cordero. And he see this 144,000 next to the Lamb. Esos 144,000 varones son escogidos de entre las tribus de Israel. So this 144,000 men were chosen from among Israel. Eso ya lo estudiamos, We ¿verdad? already studied this before. Ahora, veamos las características que se nos describen de estos 144,000. So let's see the characteristics that are described from this 144,000. Se nos dicen 5 cosas diferentes, 5 cosas de ellos. We're told 5 different things from them. Primero se nos dice que aprenden un cántico nuevo que oyen en el cielo. So the first thing that we see here is that they learn a new sin that they hear from heaven. Ellos escuchan un gran grupo cantando el cántico de los redimidos. They hear a great group singing a new song that is of the redeemed. No se nos dice con precisión quién es el que canta, It's not told to us who's precisely the one who sings, pero nosotros podemos identificarlo porque lo ponen como con pronombre. but we can identify them because they put it as a pronoun. El verso 3 dice, y cantaban. And the verse 3 says, and they sing. O sea, ellos cantaban They sing un cántico nuevo delante del trono. a new song before the throne. Y delante de los 4 seres vivientes And before the 4 living beings y de los ancianos. and the elders. Ahora, ¿quiénes son ellos los que están cantando? Who are the ones that are singing? Aparentemente, por lo que dice, es un grupo enorme. Apparently, this is a huge group. Hacen un sonido como estruendo de muchas aguas So they make a noise of a roar of mighty ocean waves y como sonido de un gran trueno.
and like rolling of a loud thunder, pero al mismo tiempo con un sonido dulce, but at the same time with a sweet sound, como de arpistas que tocaban sus arpas. like harpists playing together. Bellísimo, ¿verdad? Beautiful, right? Seguramente lo que oyen estos 144,000, So surely what they hear, this 144,000, creo seguramente que es la iglesia. I believe truly that is the church. Que en ese momento la iglesia ya ha sido raptada en el cielo, That at that time the church has been taken from earth, cantando sus alabanzas y entonando el cántico de los redimidos. singing praise and intoning the new song of the redeemed. Ahora, estos 144,000 hombres que están vivos, So now this 144,000 living men que están todavía en la tierra, that are still on earth, no están ni glorificados ni transformados. they are not being glorified or transformed yet. Pero dice que siguen al Señor, que se les revela, se les aparece. But it says that the Lord who reveals himself to them, Ellos caminan conforme al Cordero. they walk according to the Lamb. Y esa es una imagen muy parecida a lo que les pasó a los discípulos. And this is a very similar image to what happened with the disciples. ¿Se acuerda? El Señor se va, So you remember that the Lord goes pero away, tiene apariciones con ellos. but he has appearance with them, Y empieza a guiarlos e instruirlos. and they start to guide them and to instruct them. En otras palabras, estos 144,000 In other words, this 144,000 son 144,000 hombres que marchan en la tierra en un ritmo totalmente diferente a esta tierra. So these are 144,000 men that march differently from the rhythm of this earth, Porque ellos no van a estar escuchando la tierra, because they are not going to listen to earth. ellos están escuchando el cielo. They are listening to heavens. Están siguiendo directamente al Cordero. They are following directly the Lamb, Y ellos pueden aprender este cántico de los redimidos. and they can learn this song of the redeemed. ¿Por qué? Si son hombres que todavía no están transformados. And why? Because these men have not been being transformed. Ellos todavía no están transfigurados. They haven't been transfigured. Porque tienen el poder de poder escuchar el cántico de los redimidos. Why they have the power to hear the saying of the redeemed, Y por qué pueden aprender esa canción. and why they can learn this song. Porque ellos saben lo que significa redención. Because they know what it means, redemption. Y de aquí lo tan importante, hermanos, que la iglesia necesitamos conocer lo que es la redención de Cristo. And here it teaches us the importance of the church to know what is redemption of Christ. No teóricamente. Not theoretically. Creo que teóricamente todos sabemos lo que habla la redención, I believe that theoretically everyone knows what redemption means, sino de una forma vivencial. but in an experimentally way. Lo que es vivir, What is to live, pensar, think, caminar, walk, hacer, do, recibir, receive, dar, give, enseñar, teach, ser todo be everything, como redimido like redeemed de esta tierra, of this earth, del pecado. of sin. Ya no pertenece aquí. I no longer belong here. Esos 144,000 vivían redimidos. This 144,000, they lived redeemed. Ahora, segundo, se nos dice que se reservaban para el Señor solamente. So it is told to us that they reserved themselves for the Lord. Estaban separados para Él. They were separated for the Lord. Dice que no se contaminaron con mujeres. So it says that they were not defiled with a woman. Es decir, eran It's célibes. to say that they were celibate. Y esto no es porque haya algo malo en el matrimonio, And this doesn't mean that there's something wrong with marriage ni algo malo en el sexo or matrimonial. something wrong with marital sex. Es una referencia a la misión de estos 144,000. It's a reference to this 144,000. Porque para ellos el casarse no es un propósito. Because for them to get married is not a purpose. Antes bien sería para ellos un antipropósito. Rather, it will be for them an anti-purpose. Porque está
fuera de la voluntad de Dios para ellos, because it's outside of the will of God for them. porque ellos son tomados para Dios con un propósito. Because they are taken from for God with a purpose. Ellos tienen un llamado especial. They have a special calling. Por eso necesitan oír y ver al Señor. So that's why they need to hear and see the Lord. Eso es todo lo que significa. That is all that it means. Tal cual como Pablo también estaba comprometido con su celibato. Just like Paul was compromised with his celibacy. La misión de estos 144,000 en ese momento The mission of this 144,000 in that moment es una misión muy exigente y peligrosa. is a very demanding and dangerous mission. Y ellos necesitarán estar libres de cargas o de obstáculos para seguir al Cordero, And they need to be free of burdens and obstacles to follow the Lamb, donde quiera que el Señor los envíe. wherever he go. Ahora, tercero, Third, esta es la tercera cosa que se nos dice de ellos. this is the third thing that is mentioned to us about them. Dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera. That they follow the Lamb wherever he goes, O sea, por toda la tierra. through all the earth. Y creo que esto es a lo que hace mención el Señor en Mateo 25, And I believe this is what the Lord mentions in Matthew 25. que nos dice que cuando venga el Señor, That is mentioned to us that when he comes back, como el Hijo del Hombre, like the Son of Man, dice que se sentará en su trono y juzgará it says that he will sit on his throne and he will judge a todas las naciones de la tierra to all nations of earth. sobre la base de la vida de estos 144,000. Over the base of this foundation of this 144,000. ¿Cómo trataron a estos mis hermanos más pequeños? How they treated this my little siblings. Así como lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Just like you did it to them, you did it for Y me. lo que no hiciste para ellos, And no what you hiciste para mí. and what you didn't do for them, you didn't do it for me. Usted lo puede leer en Mateo 25:40. And you can read it on Matthew 25:40. Es decir, Is to say, el trato que el mundo le dé a estos cristianos judíos the treatment that the world gave to these Jewish Christians va a revelar lo que verdaderamente hay en el corazón de ellos, will reveal truly what is inside their hearts, de la lealtad del corazón de cada individuo. the loyalty of the heart of each individual. Durante estos terribles días de juicio mundial. During these terrible days of world judgment. Ahora, la cuarta cosa que se nos dice So the fourth thing that is mentioned to us es que ellos son las primicias de la cosecha durante el periodo de la tribulación. is that they are the first fruits of the harvest during the time of tribulation. Y vimos esto en el capítulo 7. And we saw this in chapter 7. La gran multitud que nadie podía contar, ¿se acuerdan? The great crew that no one could count. Que vendrán de toda tribu, nación, pueblo y lengua. That they will come from every tribe, nation, people, and language. Que esa es la respuesta a la predicación de estos 144,000. That this is the response of the preaching of this 144,000. Ahora, lo quinto que se nos dice de esto Now, the fifth thing that is mentioned to us about this, es que about them, son hombres transformados. is there are men that have been transformed. Es decir, ellos han nacido de nuevo. Is to say that they have born again. Dice, en sus bocas no se halló mentira, It says that in their mouths they didn't found any lies. pues son sin mancha delante de Dios. Because they don't have a stain before God. Son irreprensibles. They are blameless. Ese es uno de los sellos del nacimiento de nuevo. This is one of the seals of the newborn. La mentira de Satanás huye. The lies of Satan runs away. Y esto los hace sin mancha delante de Dios. And this make them without a stain before God. ¿Ve lo importante que es ser transformado, Do you hermano? see the importance of being transformed? Ellos han sido limpiados y transformados por la gracia de Dios. They have been cleansed and transformed by the grace of God. Así como a nosotros también se nos ha sido dado. Just like we were given that grace. Si conocemos al Señor. If we truly know the Lord. Judas 1:24 dice Jude 1:24 says que los verdaderos creyentes that the true believers serán presentados ante la presencia de Dios will be presented before the presence of the God sin mancha y con gran alegría. without any stain and with a great joy.
Ahora, en este punto, Now, at this point, la escena cambia de repente. the scene suddenly changes. Y Juan ve 3 ángeles volando por los cielos haciendo 3 anuncios importantes. And John see 3 angels flying over the skies, making 3 announcements. Very important. Versos 6 y 7. Verse 6 and 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A esto se le llama aquí el evangelio eterno. To this is called the eternal good news. Y por las palabras del ángel podemos aprender lo que es el evangelio eterno. And through the words of this angel, we can learn what is the eternal good news, Que es el evangelio de la creación. which is the good news of creation. Es el testimonio de Dios en la naturaleza. It's the testimony of God in the nature. Es el testimonio de Dios en todo lo creado. It's the testimony of God in everything that has been created. Y por eso se le da incesantemente a todos para que adoren a Dios. And that's what is given unceasingly to everyone so they can praise the Lord. Se le dice a todos, adoren al que hizo los cielos y la tierra. So it says to everyone, praise the one who has created a heaven and earth, El mar y la fuente de las aguas. the oceans and the fountains of waters. Ese es el testimonio fundamental de Dios que se encuentra por doquier. This is the fundamental testimony of God that we can find everywhere. El evangelio eterno comenzó en el Génesis, The eternal good news started in Genesis, en la creación de todas las cosas. in the creation of all things. Nosotros somos parte de ese evangelio eterno. We are part of that eternal good news. Como habla el Salmo 19, Just like Psalm 19 speaks, los cielos cuentan la gloria de Dios the heavens declare the glory of God, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. and the firmament proclaims the works of his hands. Un día emite palabra a otro día One day it speaks to another, y una noche declara sabiduría a otra noche. and one night declares wisdom to another. Dice, no hay lenguaje ni palabras. It says that there is no language nor words. Por toda la tierra salió su voz. Through all the air his voice was heard. La voz del Señor clama a través de la creación que está puesta The en voice of nosotros. the Lord cries out that is placed within us. La voz del Señor clama cuando nosotros respiramos. The voice of the Lord speaks when we breathe. Ese That neuma del Señor. pneuma of the Lord. Quiera o no quiera una persona, Even though a person wanted or not, siempre se está proclamando el evangelio eterno del Señor. always is proclaiming the eternal good news of the Lord. Somos parte de ese evangelio. We are part of that good news. Nuestros cuerpos son testimonio del evangelio eterno. Our bodies are a testimony of the eternal good news. Porque todo proviene de Él y todo lo señala a Él. Because everything comes from him and everything points him. Eso lo dice Hechos 17:28. And we can find this in Acts 17:28. Dice que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. And it says that in him we live, we are, and we move. Habla de la tierra. It speaks about the earth. En Él nosotros vivimos. In him we lived. Si Él no estuviera vivo, nadie estuviera vivo. If he's not alive, no one will be alive. En Él somos. In him we are. Por su voluntad somos. By his will we are. Y en Él nos movemos. And in him we move. Él habló los tiempos de la tierra. He speaks the times of earth. Y aquí va la tierra obedeciendo todo lo que Él ha dicho. And here's the earth being obedient in everything that he has spoke. Ahora, hermanos, si nosotros entendemos que Dios es tan esencial para la vida, So now, church, if we understand that God is so essential for us and our lives, entenderemos las palabras de este primer ángel. we will understand the words of this first angel. Adoren al Señor. Praise the Lord. Cuando usted y yo entendemos las palabras del Evangelio eterno, When we understand the words of the eternal good news,
nos volvemos adoradores de todo corazón. we will transform ourselves in real and truly Ahora, worshipers. veamos el verso 8, el segundo ángel. And let's see verse 8, the second angel. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí está la primera mención en Apocalipsis a Babilonia la grande. Here is the first mention in Revelation of Babylon the Great. Esta Babilonia va a pasar a ocupar un lugar central en los capítulos 17 y 18 que vamos a estudiar Babylon después. will take an important center place in chapter 17 and 18. Esa es la mujer que cabalga sobre la bestia, This is the woman that rides on top of the beast a la que nos referimos la semana pasada. that we were referring about last week. Y cuando lleguemos a esos capítulos la veremos como la iglesia falsa. And when we get to those chapters, we will see her as the false church, La que profesa ser cristiana, the one who professes to be a Christian, pero en realidad no lo es. but in reality, she's not. La iglesia que sí pasa por la gran tribulación. The church that goes indeed through the great tribulation. Y antes que aparezca, And before her appearance, Dios quiere que sepamos que es traidora y adúltera. God wants us to know that she is a traitor and adulteress, Y que esa iglesia caerá a su debido tiempo. and that church will fall in the right time. Miremos el verso 9 y 11. Let's look verses 9 through to 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el capítulo 13 vimos cómo el anticristo ejerce un control económico en todo el mundo. So in chapter 13, we saw that the Antichrist exercised an economic control in the whole world. Y vimos la referencia a esto, ¿verdad? And we saw the reference of this, Que nadie puede comprar ni vender that no one can buy or sell sin la marca de la bestia en su mano o en su frente. without the mark of the beast in their hands or their foreheads. Y este ángel anuncia que eso será una elección fatal. And this angel announced that this will be Fatal, una elección fatal. it will be a fatal choice. Dejarse marcar, tener esa marca será la decisión fatal. So having that mark will be a fatal choice. Porque anuncia que aquel que tenga esa marca Because it announces that one that has that mark experimentará hasta la última gota de la furia de la ira de Dios. will experience the last drop of the fury of God's wrath. Aquí estamos viendo lo que a lo largo de toda la Biblia se describe. Here we're seeing that what is mentioned through all the Bible. Hermanos, el amor de Dios se manifiesta a los hombres en todas partes. So the love of God is manifested to all men. En toda la Biblia se nos demuestra la manifestación del amor de Dios, In the whole Bible, it is manifested the love of God, pero con un propósito: but with one purpose. instar a los hombres para que escapen del día de ese juicio. To urge men to run away, to escape from that day of judgment. Ese es el gran amor de Dios, That's the great love of God. que los suyos, That His own, que usted y yo escapemos de la hora de ese juicio. that you and I escape and run away from that day of judgment. Dios en amor se revela a los hombres. God in Dios en amor God in love, se revela a todos los hombres He reveals Himself to all men con este enunciado: with this announcement. no sigas adelante hacia el fin. Do not proceed further towards this end. Pero en última instancia, But ultimately,
Él juzgará a los que rechazan su oferta. He will judge those who reject this offer. Es una gracia que conduce a los hombres a amar a Dios sobre todo. It's a grace that leads men to love God above all. Hermanos, no solo a recibir sus beneficios. Not only to receive his benefits, Una gracia que lo acepta el Señor como Salvador, a grace that accepts the Lord as his Savior, pero también como Señor. but also as their Lord. Aquellos que solamente reciben su salvación, Those that only receive their salvation, his salvation, pero no su señorío, but not his lordship, son los que no han entendido el gran ofrecimiento de su gracia. are the ones that have not understood the offering of his grace. Él es Salvador, He is the Savior, pero Él también es el Señor. but he is also the Lord. De Él es predicado el Evangelio eterno, Of him is preached the eternal good news, que proclama que Él hizo todas las cosas y todo vuelve a Él. that is proclaimed that he made all things and everything returns back to him. Alguien una vez me preguntó, Oh, sorry. One time someone asked me, ¿por qué si Dios había creado al hombre, why if God created man, por qué no lo hizo con la tendencia de solamente obedecerlo a Él? why he didn't make man like only to be obedient to him? ¿Por qué si Él sabía que nos íbamos a arreglar, por qué no puso en nosotros algo para solamente obedecerlo a Él? Why he didn't put in us something like will make us only be obedient to him? Pero allí no se podría experimentar ni expresar el amor. But right there will not be experiencing the love, Porque seríamos como robots. because we'll be like robots. De haber hecho al hombre así, If God will make man like that, anunciaría o demostraría que el hombre no tendría la capacidad de amar a Dios. will demonstrate that man does not have the capacity to love God, Porque el amor es una decisión because love is a decision que no se puede forzar. that it cannot be forced. Si los hombres fuéramos forzados a amar a Dios, If we'll be forced to love God, no sería amor. it wouldn't be love. Nosotros estamos capacitados para amar. We are capable to love, Porque salimos de la fuente del amor. because we came from the fountain of love. Pero a nosotros se nos da la capacidad de escoger qué amar. But it's given to us the capacity to what to love. Por eso es que Dios rechaza a aquellos que rechazan su amor. So this is why God rejects the one who rejects his love. Porque ellos conscientemente han decidido no amar a Dios. Because they have decided not to love him. Han decidido amar otra cosa. They have decided to love another thing. Han decidido amar sus propios caminos. They have decided to love their own ways, Despreciando aún su propia creación. despising his own creation, Porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. because we were created on his image. Sigamos a lo que sucede en medio de esto, lo que sigue aquí en el versículos 12 y 13. So let's continue on verses 12 and 13. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, en este momento cuando la tierra esté llena de violencia, So in this time where earth is filled with violence, esté rebosando de odio, it will be widespread in hatred. la obra de los santos de ese día será esperar. The work of the holy people will be to wait, Y esto requiere paciencia, and this requires patience. que es una de las cosas que Dios más trabaja con su pueblo. That is one of the things that God worked so much with his people. Si esperar fuera fácil, seríamos grandiosos en paciencia. If waiting will be easy, we'll be great in patience. Pero sí sabe que la palabra dice que a través de todas las aflicciones que vivimos, Él está generando paciencia. But do you know that in the world says that through all the afflictions that we live, he is generating in us patience?
Él está fortaleciendo paciencia en nosotros, He is straightened patience in us por lo que se necesita de ello en nuestras vidas. because it's needed in us. It's needed in our lives. Requeremos paciencia. We require patience. Diga, el Señor está obrando en mi paciencia. Say, God is working in my patience. Es uno de los deseos primordiales del Señor. It's one of God's principal desires Que el Evangelio de la Prosperidad no permite. that the gospel of prosperity does not allow. Porque en ese Evangelio se dice aquí y ahora. Because in that gospel it says here and now. Y el Señor dice en quietud y en reposo And the Lord seréis salvos. and the Lord says, in stillness and rest you will be safe. Y uno, no, ya. And we are like, no, now. Hay un propósito mayor. There is a bigger purpose. Hay un propósito glorioso. There is a glorious purpose. Porque no todo se reduce a lo que ves. Because not everything is reduced what you see. No todo se reduce a esta vida. Not everything is reduced to this life. Yo estoy haciendo de ti algo I'm mayor. doing something bigger from you. Los santos están siendo ejercitados en paciencia. The holy people are being exercised in patience. Porque la paciencia es una determinación de no ceder en ningún momento. Because patience is a determination not to yield at any moment Ni ceder ante la glorificación del hombre en ese día. or given to the glorification of men of that day. Entonces la promesa viene de la voz del Espíritu mismo. So the promise comes from the voice of the Holy Spirit himself. Y a Juan se le dice que escriba esto como una garantía especial. Mira tan hermoso. And it's told to John that to write this down as a special warranty. Mire lo que dice. Look what it says. Dice que le escriba, It says to write, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. blessed are those who die in the Lord from now on. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. They will rest from their hard work, for their good deeds follow them. Y hay una razón especial por la que se le dice a Juan que agregue esas palabras, bienaventurados. And there is a special reason why it was mentioned to him to add these words, blessed. Porque los santos de ese momento Because the holy people of that moment sentirán como si se hubieran perdido la resurrección. they will feel like they missed the resurrection Porque la iglesia ya hemos sido salida de la tierra. because church has been taken out from the world. Ya no estamos en el mundo. We're no longer here. Pero estas son unas palabras de seguridad para ellos. But these are some words of warranty for them. Algunos habremos salido por resurrección, otros por transformación. Maybe some have taken out by resurrection or transformation, Y ellos lo saben. and they know that. Ellos ya saben que la iglesia salió. They already know that the church has been taken out. Ellos saben que la iglesia ya no está aquí. They know that the church is no longer here. Estuvieron una vez aquí, They were here one time, pero se fueron. but they suddenly gone. Ellos no nos conocen, pero saben que estuvimos aquí. They don't know us, but they know that we were here. Transformados por el Señor mismo. Transformed by the Lord himself. Como Pablo lo dice. Like Paul says, En un abrir y cerrar de ojos in the blink of an eye, seremos transformados. will be transformed. Así que a estos santos se les da una seguridad especial So to this holy people, there is a special security, como una bienaventuranza, like a beatitude, un sello. a sealed, Bienaventurado de aquí en adelante. blessed from now on. Ya la iglesia partió. The church has gone. Ustedes no tienen parte de esa resurrección. You are not part of that resurrection. Pero a ustedes les digo, bienaventurados de aquí en adelante. But I'm telling to you that blessed from now on, Los muertos que mueren en el Señor. the one who die in the Lord. Descansarán de sus propios trabajos, You will rest from their hard work, porque sus obras con ellos siguen. for their good deeds follow them. Hermoso. Beautiful. Ahora, vimos que los 144,000 de las tribus de Israel So we saw that the 144,000 from the tribes of Israel son primicias de la cosecha are first fruits of the harvest de esos últimos días. of those last days. Ahora, Now, si ellos son las primicias, if they are the first fruits, ahora viene
el resto de la cosecha. Now it comes the rest of the harvest. Leamos versos 14 y 16. Let's read verses 14 to 16. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quién es este hombre que está sentado en la nube? Who is this man that is seated on the cloud, Como un hijo de hombre, like a son of man, que lleva una corona de victoria that carries a crown of victory y dice que sostiene una hoz en su mano? and holds a sickle on his hand? Sin lugar a dudas es nuestro Señor. Without a doubt, that is our Lord, Jesus. Nuestro Señor mismo había dado esto a sus discípulos en Mateo 13. Jesus gave this same thing to his disciples in Matthew 13. ¿Se acuerdan que les habló de la parábola del trigo y la Do cizaña? you remember that he gave to his disciples the parable of the wheat and the weed? Él mismo les dio esta imagen. He himself gave to them this image. En Mateo 13 del 24 al 30 In Matthew 13, 24, 30, y del 36 al 43. and for verses 36 to 43. En la parábola, In this parable, los sirvientes habían preguntado a su Señor. the servant have asked his Lord, ¿Recuerdan? Señor, ¿arrancamos la cizaña? shall we pull out this weed? Pero el que le respondió, But what he answered, no. no. Dejen que ambas cosas crezcan juntas Let both things grow together hasta la siega. until the harvest. Y entonces le diré al segador, So I will tell the reaper, recoge primero la cizaña first gather the weeds y átala en manojos y quémala. and tie them in bundles to burn. Y to be luego burned. recoge el trigo And then gather the wheat y tráelo a mi granero. and bring it to my barn. Entonces Jesús interpretó esta parábola a sus discípulos. So Jesus interpreted this parable to his disciples. Y les dice, la siega es el fin de los tiempos. And he says, the harvest is the end of times. Es decir, el periodo de los 7 años que hemos llegado aquí en el libro de It's to say Apocalipsis. this, the period of the 7 years that we have come in this book of the Revelation. Y los segadores son ángeles. And the reapers are angels. Y esto concuerda exactamente con lo que tenemos aquí. And this go exactly with what we have here. Están los ángeles anunciando que ha llegado el tiempo de la cosecha. Here are the angels announcing that the time of harvest has come. Y entonces se cumplirán literalmente las palabras de nuestro Señor en Mateo 13. And the words of Jesus will be fulfilled literally. Y le invito a que las lea. And I invite you to read them. O leámosla Oh, let's read it rápidamente. quickly. Mateo 13, 41, 43. Matthew 13, 41 to 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y a los que los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sus palabras muy claras, His words very clear, salidas de sus propios labios. coming out from his own lips. Pero aquí más adelante nos encontramos con otra escena de la cosecha. But here we found another scene of the harvest. Mire, hasta aquí estamos viendo Look, until now we are seeing esta cosecha. this harvest. Y aquí se nos da otra escena. And here is given to us another scene. Vamos del 17 al 20. So let's go to Revelations to chapter 14, verses 17 to 20. Dice, It says, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,000
600 estadios. Vamos a ver a qué se refiere esto. So let's see what all of this refers to. Mi hermano, aquí tenemos dos cosechas diferentes. So right here we have two different harvests. La primera es una cosecha de trigo. The first one is a harvest of wheat. Se corta con una hoz It's cut with a sickle. y es una separación del trigo verdadero And it's a separation from the true wheat al trigo falso, and the false wheat, la cizaña. the weeds. Y entonces los ángeles separan estas dos. So the angels separate this too. Pero ahora es claro que es diferente, But now it's clear that it's different porque es una cosecha de uvas. because it's a harvest of grapes. Como ya hemos visto que la vid en la escritura es una referencia a un símbolo de Israel. Like we have seen that the vine in the scriptures is often a symbol of Israel. El profeta Isaías en el capítulo 5 The prophet Isaiah in chapter 5 usa este símbolo, uses this symbol, describiendo a Israel como una vid. describing Israel like a vine Que es sacada de Egipto a vine that is taken out from Egypt y plantada en una tierra hermosamente cuidada por Dios mismo. and planted in a beautiful land cared by God himself. El Salmo 80 se refiere a lo mismo. Psalms 80 is refers to the same. Israel es una vid sacada de Egipto. Israel is a vine taken out from Egypt. Tenemos las palabras también de nuestro Señor Jesús en la última cena. We also have the words of our Lord in the Last Supper. Yo soy la vid, I am the vine, vosotros los pámpanos. you the branches. En Juan 15, In John 15, que le está hablando a sus discípulos, that ¿verdad? he's speaking to his disciples. Es decir, es un símbolo de Israel. It's to say that this is a symbol of Israel. El lagar describe el juicio de Israel, el juicio del Israel apóstata. The winery or the winepress is described the judgment of the apostate Israel. Hermanos, y curiosamente, And curiously, en Israel actualmente right now in Israel, hay una nación que niega su propia cultura, here is a nation that deny their own culture, que niega sus propias escrituras. that deny their own scriptures. Muchos son ateos. Many of them are atheists. Muchos de ellos niegan la palabra de Dios. Many of them deny the word of God. Niegan el Antiguo Testamento. They deny the Old Testament. Incluso niegan que se pueda aplicar a ellos They even deny that they can be applied to them, como un pueblo especial. like in a special people. Hay muchos así actualmente. There's many like that in these times. Y aquí se está anunciando el juicio contra la Israel apóstata. And here is announcing the judgment to the apostate Israel. En Jeremías 30 In Jeremiah 30, se le llama el tiempo de angustia de Jacob. it is called the time of Jacob's trouble. Y muchas otras escrituras lo describen. And many other scriptures describe it. Será un tiempo de gran guerra para Israel una vez más. It will be a great time of war once again for Israel. Es en ese momento cuando la mujer, And it's in that moment when the woman, la que estuvimos viendo la verdadera Israel, the one that we were seeing, the true Israel, en el capítulo 12, in chapter 12, huye a esconderse en el desierto. she runs away to hide in the desert. Pero el Israel apóstata será destruido But the apostate Israel will be destroyed, y Jerusalén será saqueada y parcialmente destruida. and Jerusalem will be sacked and partially destroyed. Eso está descrito en Zacarías 14, usted lo puede leer en su casa, And this is described in Zechariah 14, and you can read it at home. y en Joel 3, 12 al 13. And in Joel 3, verses 12 to 13. Le invito a que lo lea. And I invite you to read it. Es la misma escena. And it's the same scene. Y en el verso 20 And in verse 20, hay un cambio de un simbolismo a un significado literal. there's a change of symbol with a literal meaning. Dice que se arrojan las uvas al lagar. It says that the grapes are thrown into the winepress. Eso es un simbolismo. That is
symbolism, pero es un derramamiento de sangre. but it's the spilled of blood. Ese es el significado de las uvas prensadas o del vino. That's the meaning of the grapes that have been pressed or the wine. Y eso es lo que va a esperar para la Israel apóstata. And that is what is waiting for the apostate Israel. Ahora, hermanos, Now, church, para cerrar aquí hoy, to close here, ok, sí. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, when we take the communion of the Lord, el vino significa la sangre de Cristo. the wine means the blood of Christ. Y aquí se describe que la sangre cubre la tierra a lo largo de 1600 estadios. And it's mentioned to us that the blood covers the earth for 1,066 Estadios. stadiums. ¿Sabe cuántos son? 1,000, yeah. ¿Sabe cuántos son 1600 estadios? Do you know how long it is? 1,666 stadiums Son 290 kilómetros, is 280 kilometers or 180 miles, que es la longitud total de Israel. which is the same length of Israel. Es una escena terrible de juicio. It is this terrible scene of judgment. Todo está medido por nuestro Señor. Everything is measured by our Lord. Y quiero que recordemos, hermanos, que más allá de estas escenas terribles de juicio, And I want us to remember that beyond all of these scenes of judgment, más allá de estas terribles descripciones de lo que está por suceder, beyond this terrible description of what is going to happen, más allá de la sangre, beyond the blood, de la matanza, beyond the slaughter, del dolor, beyond the pain, de la tristeza, the sadness, de la miseria the misery que va a sobrevenir sobre la tierra. that will come over the earth, Más allá se nos ha anunciado que llegará un nuevo día, beyond all of this, it is announced that a new day will come, un día maravilloso, a wonderful day, un tiempo que los profetas han descrito tiempo tras tiempo. a time that the prophets have described time to time. Más allá del tiempo de angustia de Jacob, Beyond the time of Jacob's trouble está el tiempo donde Israel florecerá como una hermosa rosa. is the time where Israel will blossom like a rose. Y dice que como una vid extenderá sus ramas por sobre toda la tierra. And it says, like a vine, it will extend his branches over all the earth. Y su Mesías reinará en medio de su And, pueblo and his Messiah will reign in the midst of his people sobre todo el mundo. over the whole earth. Ese es el lugar soñado por los hombres de la tierra por todos los tiempos. That's the dream place for by all men. Y es eso precisamente And it's that precisely lo que Dios está trabajando, what God is working, aún con su pueblo. even with his people. Y es eso lo que finalmente va a suceder. And that's what will finally come true. Y necesitamos enfrentar nuestra propia relación personal con estas cosas. And we need to face our own personal relation Dios with en, all of these things. Dios en este capítulo también tiene un llamado. God in this chapter also has a calling. Si de verdad sabemos que Él es aquel que es necesario para nuestra propia existencia, If we truly know that he is the one that is needed for our own existence, ¿le estamos adorando como debería? are we worshiping him as we should? ¿Le estamos alcanzando como Are deberíamos? we reaching him as we should? ¿Como en nuestra propia vida? Like our own life? Ese es el mensaje puesto aquí. This is the message placed here. ¿Es el Señor el centro de mi existir? Is he the center of my existence? Ese es el mensaje de los ángeles que están anunciando esto. This is the message of the angels that are announcing this. Él es el centro del existir. He is the center of existences. No hay otro. There's no other. Y eso es una reflexión para nosotros. And this is a reflection for us. ¿Nos estamos entregando a Él como deberíamos? Are we surrender ourselves as we should? Esta es la elección que Jesús nos vino a presentar. This is the choice that Jesus presented to us. Su gracia His grace y el fin de su gracia. and the end of his grace. El fin de su gracia The end of his grace es un camino que conduce a los hombres is the path that conduct man a amar a Dios por sobre todas las cosas, to love God above all things. lo cual es el mismo objetivo
de sus mandamientos. which is the same objective of his commandments. La gracia es una oportunidad para que podamos caminar correctamente en sus mandamientos. The grace is an opportunity for us to walk correctly in his path. Hermanos, estamos siendo transformados We are being transformed en esa gracia que nos lleva a tenerle, in that grace that leads us to have him, a vivirle, to live, a to pensarle think como lo más alto en nuestra vida. as the highest thing in our life. Y en este punto es bueno que nos evaluemos. And in this point, it's very important for us to evaluate ourselves. ¿Tengo otras alturas más importantes que la altura de Cristo en mi vida? Do I have another height more important than Christ? ¿Cómo me doy cuenta? How do I realize that? Cuando me rindo a ellas. When I surrender myself to them. Hermanos, por el Espíritu estamos siendo conducidos en esa gracia. By the Spirit, are we conducted by that grace? ¿Estamos siendo conducidos en la gracia de Cristo? Are we conducted by the grace of God? ¿Estamos produciendo el fin de esa gracia? Are we producing the end of the grace? ¿El objetivo de su gracia? The objective of the grace, ¿Cuál es? which is El mismo que tuvo Pablo. the same that Paul had. El tener todo lo demás por basura. To consider anything different as garbage. Todo por basura. Everything as garbage. Y esto no es sinónimo de tirarlo todo por la And borda, this is not a synonym of throwing everything. sino que todo lo que tengo comparado a Cristo no es nada, It's like everything that I have compared to Christ is nothing. porque Él lo es todo. Because he is everything. Ese, hermanos, es el fin de la gracia. That's the end of grace. Ese es el fin de la gracia del Evangelio eterno. That's the end of grace of the eternal good news. Es una nueva oportunidad para que le conozcamos cómo es Él It's a new opportunity for us to know him, how he truly is, y le amemos como Él es, and love him as he truly is. como el principio y el fin de las cosas, Like the start and the end of all things. como el todo. Like everything. Yo le invito a que nos examinemos, hermanos. And I invite you to examine ourselves. Nosotros estamos en el último tiempo de gracia sobre la tierra. We are on the last